La clase pasada estuvimos trabajando con dos autores, Ezequiel Anderegg y Carlos Sabino. Los dos plantean el tema de la realidad y el conocimiento, dando los elementos del conocimiento, reflexionando sobre ellos, que es el sujeto y el objeto. En esta oportunidad vamos a trabajar el concepto de realidad y conocimiento pensado desde la sociología del conocimiento, y los autores son Berger y Luhmann. Ellos plantean que la realidad se construye socialmente. La sociología del conocimiento va a analizar los procesos por los cuales estos se producen. En el análisis de la realidad, Sabino decía que, y Anderegg también lo plantea, esta problemática esa no es la discusión primera, sino cómo vamos a producir nosotros el conocimiento. Una vez que analizamos el proceso de la realidad, cómo nosotros producimos el conocimiento, lo que acabo de conocer sobre este análisis. Sabino va a decir que necesitamos, entonces, cómo producimos este conocimiento en el proceso de abstracción. Recuerden que el proceso de abstracción es el momento de la reflexión del sujeto. Pero bueno, las palabras claves en el texto de Berger y Luhmann son realidad y conocimiento. Los dos autores van a decir que nosotros no solamente entendemos la realidad y el conocimiento, los científicos o los investigadores, también lo usamos en nuestro lenguaje cotidiano, es decir, el saber cotidiano también entiende a su manera y conoce lo que es la realidad y lo que es el conocimiento. Por otro lado, ellos toman a la filosofía. La toman a la filosofía como ciencia primera, digamos, una ciencia que también trata de reflexionar sobre la realidad del conocimiento. Fíjense que al ser una de las ciencias primeras, fueron las primeras que empezaron a tratar de comprender qué es la realidad y cómo los sujetos conocemos. A la sociología no le importa tanto la discusión del lenguaje, si el conocimiento cotidiano es válido en conocimiento, o si el conocimiento científico o la filosofía o la ciencia tiene el poder de la palabra. No le interesa tanto lo erudito tampoco. Entiende que la realidad y el conocimiento entran en relación. Para el conocimiento vulgar, la relación es evidente, es decir, cualquier persona entiende que todo lo que sucede es la realidad, todo lo que sucede alrededor es la realidad. Fíjense que Anderegg, en la mente erudita, y Sabino van a tratar de reflexionar cómo entendemos lo que se nos presenta. Si la realidad era lo dado, entonces ellos van a empezar a cuestionar cómo se presenta, cómo lo entendemos. Si están en relación, ¿cómo es esa relación? Si el sujeto y el objeto, que son los elementos del conocimiento, están en relación, lo que va a mediar entre ellos es el lenguaje. Sabino no lo dice mucho, yo se los traigo como aporte, porque bueno, soy comunicadora, entonces puedo entender desde Peirce, por ejemplo, que para conocer la realidad lo que necesitamos es pensar. Ahí lo dice Sabino, y el pensamiento, según Peirce, también lo va a decir que es en función de lo que nos significa a partir del lenguaje. Anderegg va a decir que pensar es una práctica social sociohistórica condicionada, sociohistórica, cultural y condicionada, que va a mediar en la relación del sujeto y el objeto. El pensamiento es lo que media entre la subjetividad y la objetividad, podemos decirlo desde ese lugar. Digamos, es una ampliación, tanto Anderegg como Sabino, es una ampliación que están haciendo de Hesen. Toda reflexión implica que hay que trabajar. Por eso es importante que las juventudes comprendan lo que es la reflexión y lo que implica el trabajo del pensamiento. El pensamiento hay que elaborarlo. Y Jesús Martín Barbero decía, por ejemplo, que el momento de las juventudes es el momento ideal para la reflexión. ¿Por qué? Porque la reflexión, las jóvenes tienen una elasticidad neuronal que permite poder ampliar aún más la capacidad del conocimiento. Pero bueno, volvamos otra vez para la sociología del conocimiento a lo que es la realidad. Obviamente la realidad es dinámica.
Hay que reconocerla como un fenómeno propio que es de nosotros, o sea, existe la realidad, es propia nuestra la realidad y a la vez es independiente. En esa independencia que también hablaba Gessen, en esa independencia nos hace a nosotros entender que esa realidad es real y que tiene ciertas características. El hombre de la calle va a tratar de entiende la realidad y sabe que tiene sus características. No se preocupa por lo que es real o no. Entiende que hay alegrías y que hay miserias en el mundo. Su realidad va a ser, y su conocimiento va a ser lo que está establecido. ¿Sí? Esto es lo que conozco y esto es lo que sé. Por ejemplo, el hombre de la calle o en el saber cotidiano, el sujeto cree, el hombre antropológicamente cree que tiene libre albedrío, por ejemplo, que puede elegir lo que quiere. Y que el adulto tiene la responsabilidad del libre albedrío. Ahora, el niño, el joven y el demente, no tiene la posibilidad de poder elegir. Por otro lado, el filósofo o el intelectual va a pensar que esta realidad no puede dar todo por establecido a esta realidad. Se va a pensar qué es lo real y cómo conocer lo real. El intelectual, frente a la realidad, lo que va a hacer va a tomar una postura tanto ontológica y epistemológica. Ya vimos lo que significaba cada una de los términos. Entonces se va a preguntar cosas como, no a diferencia del hombre de la calle, se va a preguntar cosas como, ¿es libre el hombre? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Cómo pueden saberse este tipo de cosas? Para la sociología del conocimiento, la sociología se va a poner en el medio de los dos. No va a cuestionar, no va a cuestionar ni la filosofía, no lo hace desde el punto de vista desde lo filosófico, ni tampoco va a deslegitimar el discurso del hombre de la calle o del saber cotidiano. Que por ahí la filosofía sabe que el hombre de la calle tiene eso, que toma todo por establecido. Por eso la filosofía no da por asentado nada. El hombre de la calle la sociología se va a poner en el medio de los dos. Es decir, que va a tomar conceptos y diálogos y discursos del hombre de la calle, pero también va a seguir los procesos indagatorios de la filosofía o de la ciencia. Entonces, la sociología va a indagar si la diferencia entre una realidad y la otra realidad entre una realidad y la otra realidad no pueden entenderse. Va a indagar por qué no pueden entenderse las dos, porque la relación de estas diversas diferencias que existen entre unas y otras sociedades, piensen en las características, sociedades que tienen características, culturas, valores y costumbres diferentes, ¿por qué no pueden entenderse en relación de ser diferentes? Entonces la sociología va a preguntarse cosas como la noción de libertad. ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Por qué para algunos la libertad es una cosa, para ciertas sociedades y para otras sociedades son otras cosas? ¿Cuál fue el proceso que llevó a la construcción de ese concepto de libertad? Cómo también algunas sociedades conservan ciertas prácticas o pensamientos como el concepto de libertad y otras las han modificado o desaparecen. Entonces, a la sociología le interesa de alguna manera de la realidad y el conocimiento la relatividad social. Entiende que la realidad es material, va a ser aquello de lo observable, pero también en su relación dinámica, en su concepto dinámico, va a comprender que también es relativa. Por lo tanto, no va a tomar solo las variables empíricas, es decir, las de la experiencia, sino también la experiencia como la del sujeto de la calle o el conocimiento vulgar, que es lo primero que dice que a la hora de conocer es la experiencia la que nos da el conocimiento. No solo va a tomar estas variantes de la postura del saber cotidiano, sino también
que va a tratar de comprender el proceso el proceso con un método, con una sistematización, como hace la ciencia, donde se llega a conocer y se establecen ciertos conocimientos sociales. Por lo tanto, la sociología del conocimiento se va a ocupar de analizar la construcción social de la realidad. Cómo la realidad se construye socialmente. Cuáles son los elementos y los procesos que llevaron hoy por hoy a entender, por ejemplo, en esta pandemia, en esta situación en la que hoy estamos, si la sociedad va a tener un nuevo orden social. Un orden social diferente a lo que ya conocíamos. Por ejemplo, la virtualidad en la educación secundaria.